נושאי עולם עבריים. Temas del mundo hebreo. Shalom y bienvenidos una vez más aquí a Temas del Mundo Hebreo. En esta ocasión traigo algo diferente, especial, pero que hace también parte de todo ese entramado de signos, de símbolos, de temas tan interesantes que hay en torno al mundo hebreo y todo lo que lo comprende. Y hoy voy a hablar de un libro muy especial que abarca muchos temas a pesar de su brevedad. Los aborda de una manera interesante y contiene muchos elementos que sin duda alguna podrían ser disertados con mucho detenimiento. Lo interesante también de este libro es que es muy poco conocido, salvo por algunos especialistas que se han dedicado a su estudio y sobre todo a ponerlo en el contexto indicado, ese contexto en el que surge y que también es un enigma para los estudios judaicos por todo lo que hay allí, especialmente cuando da a conocer un tipo de personaje del cual ya hablaré y sobre el que he aludido en la miniatura de este video, que sugiere lo enigmático, que sugiere por supuesto el misterio y para muchos desde luego, y especialmente en los imaginarios de la época en que estos textos se redactaron, implica muchísimo puesto que es parte de la imaginación del entorno y por supuesto del misterio y por qué no decirlo, del miedo y del terror que este tipo de personajes producen. Además de esto, lo interesante es que este texto nos puede ayudar muchísimo a entender unas palabras que nosotros en los estudios bíblicos empleamos a menudo, pero que quizás hay que revalorar en torno a la producción textual que se hizo a lo largo de muchos siglos y sobre todo para entender eso que llamamos las profecías, las revelaciones o la inspiración. Porque palabras como canónico, apócrifo, deuterocanónico, pseudoepigráfico, en realidad se emplean desde nuestra época y desde nuestros contenidos de estudio, pero los autores, quienes produjeron este tipo de documentos, pues no veían su relación con la palabra divina de la misma manera. Y el sentido de inspiración o de revelación era mucho más extensible de lo que nosotros pensamos en general. Sobre todo cuando nos referimos al tema de la apocalíptica o de los apocalipsis y los temas escatológicos, donde básicamente hay en líneas generales dos tipos de interpretación. Una, la más popular, que es por supuesto la lectura escatológica de este tipo de textos, en las que se alude que se está hablando por supuesto de los últimos días antes de la renovación del mundo y por lo tanto del fin de la historia. Pero también hay una lectura política que se le puede hacer a estos textos que me parece muchísimo más interesante porque por supuesto da cuenta de la dinámica que se tenía frente a la situación para analizarla, para entenderla, y que empleaban los elementos argumentativos, místicos, metafóricos que la tradición tenía y que por supuesto se acoplaban, se adaptaban y servían para expresar el entorno. Y esto es lo que vamos a ver hoy en este documento tan interesante del que ya les hablaré. Por otro lado también, pues hay otro elemento que es muy importante y es la idea y la concepción que se va a gestar frente a un personaje que es, como lo digo, el que aludo aquí en la miniatura, que se va a configurar en torno a las ideas que hay en torno a un concepto que
para muchos el día de hoy, especialmente después de los principios de Maimónides congelados en esa excelente sistematización que Maimónides hace, pero que previamente a ello tenían una cantidad de variantes y de concepciones, y que por supuesto en el mundo judío nunca fue una excepción, más aún pues siendo digamos la cultura de origen, pero que por supuesto terminaría también influenciando al mundo cristiano. Y ahí es donde aparece la figura, por supuesto, del falso Mesías, y también los dos Meshijim, los dos Mesías que aparecerán al final de los tiempos, y que por supuesto tenían una tradición ya bastante larga y que se puede ver incluso en el mundo de los textos de Qumran. Bueno, pero sin más preámbulo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del llamado Sefer Zerubabel, un documento bastante corto, bastante pequeño, pero que a pesar de su extensión tiene un contenido muy interesante, porque recoge muchos elementos tradicionales y los conjuga con unos nuevos, o por lo menos que no habían estado escritos, pero que la tradición oral se sabe que recogía y que se tenía. Y también por supuesto unos que son totalmente distintos en torno a la tradición oral y que aparecen por primera vez aquí en el Sefer Zerubabel. Bueno, antes de leerlo, eso sí, me gustaría hacer una serie de comentarios que vamos a ver en las siguientes diapositivas, y por supuesto darles algunos elementos bien interesantes que pueden emplear para apreciar mucho más este documento. La versión que presentaré en esta ocasión es una versión revisada a partir del texto hebreo, teniendo en cuenta y cotejándolo con algunas versiones que ya hay en internet, pero la dividí en versículos, y en este caso en las diapositivas en 3 versículos, porque he separado simplemente para distinguirlos, salvo la última diapositiva donde la conclusión aparecerá en un solo pasaje, en un solo párrafo o solo versículo. Es un texto que ya les mostraré también las fuentes y dónde lo pueden ubicar en caso de querer leerlo en hebreo y puedan pues por supuesto emplearlo o disertar un poco más en torno a las palabras y los conceptos que están allí asociados. Bueno, pero vamos entonces con un preámbulo para que tengamos en cuenta un poco ciertos elementos contextuales que nos apoyarán en la lectura. Por un lado, bueno, vamos a centrar esto en una serie de comentarios y los voy a dividir yo, pues por supuesto, en unos comentarios generales, que serán 7 básicamente. Después hablaremos del origen y contexto, después del estado y la composición de la obra, los elementos que aparecen que son correspondientes a la tradición y que ya se encontraban dentro de ella, que aparecen dentro del texto, y también los elementos novedosos, deteniéndome en particular en un personaje que ya lo vamos a mencionar, que es el que hace, digamos, tan famoso a este texto. Y por supuesto les presentaré las fuentes y dónde se pueden encontrar. Luego de ello ya pasaré a la lectura del documento. Así que, bueno, lo primero hay que destacar es que es una obra característica de la apocalíptica mesiánica judía que se desarrolló a partir del siglo VII. Esto es bien importante porque la apocalíptica ya tenía una larga tradición en el mundo judaico muchos siglos antes, ya desde el siglo II antes de la era y aproximadamente hasta el siglo I fue el auge. Y aparentemente dentro de las tradiciones y las casas de estudio de la mística judía, entre comillas la Kabbalah, que por supuesto en ese momento no se conocía como tal, sino que eran muchas escuelas, se conocían varias tradiciones y varias ideas que tenían que ver por supuesto con la capacidad de disertación de cada uno de los maestros de ese periodo. Lo interesante también del documento, por supuesto, es que congela, digamos, algunas de las ideas poco conocidas y las expresa, las presenta, que seguramente en la escuela donde este texto se produjo, pues se tenía sobre este periodo
previo a la llegada del Mashiach o de los Mashiach, de los Mesías que aparecen allí, y que por supuesto se le servían para ser leídos o para leer el momento histórico que estaba aconteciendo mientras el redactor pues empleaba todos estos elementos tradicionales para expresar una lectura sobre su propia época. Otro de los elementos interesantes que ya lo mencioné, pero que vale la pena seguir rescatando, es la idea de que mezcla esos elementos de tradición antigua con otros más novedosos, y lo interesante es que lo hace a partir de una combinación bien interesante, muy poderosa, muy instructiva, que le permite por supuesto dar un mensaje que se arraiga en la tradición, pero que también puede expresar los elementos del presente y anticipar, o por lo menos dar una suerte de pronóstico sobre el futuro. Lo interesante también es que el protagonista es Zorobabel. En hebreo pues se dice Zerubabel, así como lo he titulado aquí. Y este era el personaje muy interesante porque era un gobernador de Judea y fue uno de los principales líderes de la comunidad que retornaron del exilio. Es mencionado en el libro de Esdras, de Ageo y de Zacarías. Y dado que nace en este periodo y su vida está dentro de ese momento histórico, es por supuesto uno de los que se le ha vinculado a la reconstrucción del templo. Recuerden que el templo de Jerusalén, el primero, fue destruido por los babilonios. El pueblo de Judea, es decir, especialmente la élite, es la que es llevada al exilio, y en el retorno, cuando todos comienzan, pues los que regresan y los que habían nacido en Babilonia, pues regresan con la esperanza de reconstruir el templo, y es a este segundo templo al que se alude allí, y por lo tanto pues por supuesto es el personaje que es escogido, puesto que corresponde a ese periodo. Sin embargo, no es el periodo de la redacción. Ya para la época en que se ha redactado, como creo que saben la mayoría, o por lo menos algunos estarán enterados, se trataría del segundo templo. En cuanto a las versiones del documento, existen dos versiones. La primera es la llamada Edition Princeps, que se editó en Constantinopla en 1519. Y ojo con esto, porque así es como va a aparecer, dado que es un texto muy pequeño. Va a aparecer en un documento misceláneo de muchos otros textos, que se va a llamar Sefer Ben Sirá, que no tiene nada que ver con Ben Sirá, con el eclesiástico, sino que así se le titula porque incluye muchos textos midráshicos. Y así se le conoció, no tanto como un apócrifo, sino como un tipo de midrash, aunque lo llamativo, como ya lo dijimos, es que emplea no el midrash típico, no como el Amkiltá, no como el Shir Hashirim Rabbah, no como una serie de disertaciones de los rabinos, sino como una visión transmitida a Zorobabel. Y esta es la edición que se conoció durante mucho tiempo, pero está en la actualidad perdida. La siguiente, o la otra recesión o versión, está basada en los manuscritos 22 y 28 de Leipzig, que fue editada por Jelinek en un documento llamado Bet HaMidrash, publicado en 1853. Y esta es una versión bastante fragmentaria. Sin embargo, se da cuenta de ello, que es un documento que alcanzó una gran difusión y un influjo enorme en varios entornos místicos, porque se conocen muchas variantes textuales que permiten una reconstrucción fidedigna de un texto primitivo. Luego se encontraron nuevos fragmentos en diferentes épocas y lugares, y por supuesto también se fueron implementando o incorporando a obras misceláneas, tales como el Pirkei Ejalot o el Bate Midrashot. Son documentos que por supuesto giran en torno a este mismo problema, a esta misma época, y intentan abordar desde esas tradiciones particulares ciertos temas que vamos a ver en el libro. Otra cosa bien interesante es que es bastante difícil disponer de
un texto del libro de Zorobabel que permita ver el desarrollo que desde la Edad Media hasta la época de Shabbatai Zvi, o sea, al siglo XVII, habían alcanzado las ideas mesiánicas en círculos místicos judíos. Es decir, no hay textos así últimos como tal, y no reflejan, por supuesto, del todo todas las visiones que se tienen al respecto. Sin embargo, el libro de Zerubabel o el Sefer Zerubabel pues nos da una idea bastante aproximada e interesante. En cuanto al origen y contexto, hay dos versiones. Una es de Gretz, que en un libro llamado en alemán Heichen der Juden de 1890 y 1878, en el volumen sexto, entre las páginas 65 y 67, sostenía que el Sefer Zerubabel era una obra que había sido compuesta en Italia a mediados del siglo XI. Sin embargo, llega Pitt Levi y demuestra de una manera rotunda que el libro en realidad era compuesto en Judea por parte de un judío, y que hizo este apocalipsis o esta revelación en la primera mitad del siglo VII, es decir, era un poco más temprano de lo que suponía Graetz. En cuanto al contexto histórico descrito por el autor, corresponde al del Imperio Romano de Oriente, en el que puede asociarse dos enemigos tales como el rey de Persia y el rey de Roma. El escenario de los continuos enfrentamientos entre ambos contendientes es, pues, por supuesto, Judea, que está sometida al Imperio Bizantino. Es decir, es entre ese conflicto, en medio de esa situación, que se da este relato, y que, por supuesto, se enmascara a partir de los elementos tradicionales que ya eran conocidos. Bueno, en cuanto al estilo y composición de la obra, en la época en que esto se produjo, la literatura que era más popular dentro de los sectores místicos eran los ejalot. Para aquellos que no sepan, los ejalot eran las visiones celestiales que recibían rabinos o líderes prominentes de las comunidades o grandes sabios, y esa fue una literatura muy famosa en ese periodo, y eran visiones en las cuales ellos eran llevados por diferentes ejalot, o sea, palacios celestiales, que eran, digamos, dominados por potencias celestiales, ángeles o espíritus superiores, que controlaban este lugar y que, por supuesto, contenían grandes tesoros de conocimiento y otro tipo de información superior. Lo interesante es que este libro precisamente no emplea este tipo de literaria, sino que va a volver a las características previas ya presentes en los libros clásicos del Tanaj, especialmente el libro de Ezequiel y el de Daniel, donde el autor básicamente retoma el estilo, muchos pasajes y expresiones, y se vale de ellos para dar su idea. Sin embargo, pues eso no evita que tenga una originalidad bastante interesante, y es que precisamente reelabora muchísimos estos materiales, retoma los conceptos mesiánicos ya desarrollados por la tradición rabínica previa, y comienza a fusionarlos con los últimos, con los nuevos, con los de su entorno más inmediato. En cuanto a los elementos de la tradición judía previa a la constitución de este documento, a su redacción, pues claramente el relato de la visión de Zerubabel presenta un paralelismo con la visión de Yehezkel, de Yehezkel Hanaví, del profeta Ezequiel, y básicamente lo calca, o por lo menos toma algunos elementos, a pesar de su brevedad, pues palabras clave, y con ello confecciona pues su idea y su narrativa, que eso sí es totalmente nueva y distintiva. Otro elemento importante es el encuentro que el personaje de Zerubabel tiene con el Mashiach, que aparece como golpeado y despreciado, y que está en lo que él llama la casa de corrupción, en el momento del culto idolátrico. Y también ahí revela el nombre del Mashiach Ben David, del Mashiach final, que se llama Menahem, ¿no? Y que por supuesto son descripciones que toma él de la literatura talmúdica en torno a la idea y a la figura del Mashiach.
idea que también aparecerá en el Zohar, ¿no? En el Zohar HaKadosh, o el Sagrado Zohar, y que recoge esta idea de presentar al Mashiach como un ser que está en estado incluso de como un leproso, lo presenta el Zohar. Otro de los elementos, por supuesto, es la idea de los dos Mashiach, uno mortal que desciende de la estirpe de José y el otro descendiente de la estirpe de David, que sería el Mashiach final, que junto al profeta Eliyahu pues traerían la redención. Sin embargo, el Mashiach ben Yosef vendría siendo como aquel que reuniría al pueblo y lo traería de nuevo a la Torá, y aunque emprendería una guerra, la perdería y sería ganada por el Mashiach ben David. Las guerras también que preceden a la gran salvación es otro de los elementos comunes que aparecen, por supuesto, en varios elementos, en varias composiciones previas. Y por supuesto, uno de los elementos bien interesantes es el personaje del guía o intérprete que acompaña al vidente y le va explicando el contenido de la visión, lo que popularmente se conoció luego como el Magid, un ser espiritual que guía a la persona que le va explicando la visión, y que es, como ya lo dijimos, un elemento muy común dentro de este tipo de literarias que tienen que ver en torno a la revelación o la visión. La diferencia, y como ya lo había mencionado con el caso de la Sejalot, es que para este caso el ángel desciende al mundo y no es el visionario quien va al estado celestial, como en el caso de la Sejalot, como en el caso de la literatura de los palacios. Y es este vidente que es asistido por este ser espiritual al que se le pregunta, se le cuestiona, y él mismo sugiere, el ángel, qué preguntas deben hacérsele, si se entiende o no la visión. Este ángel en este caso es presentado con varios apelativos, y lo interesante aquí es que aparece el nombre de Miguel y Metatrón como algo similar junto, especialmente porque se le relaciona en torno al título de el príncipe de la presencia, o el Sarapanim, como tradicionalmente se le llama. Lo llamativo es que, por supuesto, da a entender, sobre todo por la época, que para entonces no había una distinción entre Miguel y Metatrón, y básicamente se trataría del mismo personaje, y que no sabemos exactamente, pues habría que preguntar a quien redactó literalmente, o a un descendiente de la escuela de quienes generaron este documento, porque se harían eso. Ahora, hay elementos para entender por qué se da esta relación, sin duda, claro que los hay, porque ya era por tradición en ciertos círculos, en ciertos digamos escuelas, donde la identificación entre estos dos seres celestiales estaba presente. Y tal vez es con posterioridad, cuando la angelología se va sofisticando más, que aparece una suerte de distinción, pero los dos son príncipes, los dos son arcángeles superiores dentro de su jerarquía, y por supuesto llevan el liderato, además de coordinar muchos digamos trabajos, especialmente el de escriba y el de guiar al pueblo de Israel. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos novedosos? Vamos a ver 6 de ellos que son bien llamativos y que debemos prestarle atención, porque son importantes a la hora de componer este pequeño documento, pero interesante documento. Los elementos novedosos podemos distinguir que, si bien apartándose de la tradición rabínica según el cual el Mashiach nacería en la época de la destrucción del segundo templo, el autor de este Apocalipsis sitúa su nacimiento en el periodo de la destrucción del primer templo, que fue la que conoció Zerubabel. Es decir, el autor, para poder poner en contexto y en situación al personaje de Zerubabel, retrae, por supuesto, el nacimiento del Mashiach no a la época del segundo templo, como aseguraban los rabinos del periodo talmúdico, sino mucho antes, en el primer templo. Otro de los elementos interesantes es que al Mashiach, descendiente de Joseph, de José, se le llama aquí Nehemías ben Uziel, es decir, se le da un nombre propio y ocupa un lugar central en el relato,
pues es este personaje el que reagrupa a los dispersos y los conduce a Jerusalén. Se enfrenta al rey persa, que declara la guerra a Israel y llega hasta las puertas de la ciudad. En cuanto al rey de Roma, que llega a Jerusalén, él da muerte a Nehemías ben Uziel. Este es otro elemento interesante, es decir, se le asigna, si bien ya había una tradición de que el Mashiach ben Yosef moriría, aquí ya directamente se dice que es el rey de Roma, y vamos a ver quién es este personaje tan nefasto para la imaginación del periodo. Y en ese momento, cuando se derrota a Nehemías ben Uziel, que no olvidemos es el Mashiach ben Yosef, aparece Mashiach ben David, que se llama Menahem ben Amiel, y que junto al profeta Eliahu derrotan al rey de Roma y juntos resucitan a Nehemías ben Uziel. Entonces, estos son como uno de esos elementos novedosos. Veamos otros que también están dentro de este mundo, de esta concepción que aparece en este pequeño libro, y son los siguientes que también son interesantes. Por otro lado, aparece Hepzibah, que es el nombre de la madre del Mashiach ben David, y que va a presentar y desempeñar un papel importantísimo en el desarrollo de los acontecimientos finales. Por supuesto, ahí se ve una clara influencia cristiana, especialmente en la veneración a la Virgen María, pero que se ha adaptado, o que por lo menos ha recobrado más bien ciertas simbólicas femeninas que ya aparecían en los profetas, porque de hecho el nombre Hepzibah es tomado de los profetas, pero por supuesto siempre se le da ese matiz tradicional judío, por un lado en el nombre, que significa mi preferida, y un segundo elemento muy interesante que ya aparece en otros momentos, en otros pasajes de las escrituras, es que esta mujer posee una vara de almendro que tiene poderes sobrenaturales y con la cual puede hacer ciertos actos distintivos, ¿no? Aparece también una estatua de mármol de gran belleza, que es nada más ni nada menos que la esposa del mismísimo Satán, con quien ha concebido Armenios, que es el personaje nefasto que vamos a hablar ahorita. Y hay claramente una referencia a la reproducción escultural de la Virgen, y eso está corroborado por el hecho de que la estatua habita en la casa de la burla, una de las expresiones con las que el autor se refiere a los templos cristianos. Es decir, para el mundo judío ajeno a todo tipo de idolatría, ver que este tipo de templos tenían imágenes de mujeres con las cuales hablaban y hacían votos y este tipo de cosas, pues podría ser algo alarmante y por supuesto una clara infracción a la Torá, y por supuesto pues serviría como ejemplo de algo horrible, ¿no? Y desde lo cual se concibe esa idea de un rey negativo, llamado precisamente el Armilos, el que sería lo que está numerado aquí como el número 6, y que sería el rey de Roma. Entonces esta es básicamente la idea judía del anticristo, y ese es el personaje que aludí en la imagen que está en la miniatura de este video. En este libro aparece mencionado como el rey de Roma, pero es un rey que asume en su persona los poderes temporales espirituales. Las naciones no se le someten, sino que creen en él. Representan en su persona la unión del Imperio Romano y el pontificado cristiano. En últimas, se deja ver que este Armilus en realidad es una forma de presentar al papado y verlo como un enemigo, por supuesto, del judaísmo. Cosa que en efecto sabemos por la historia que así fue durante muchísimo tiempo. Precisamente viendo el personaje de Armilus o Armilos, esto puede variar, cualquiera que sepa hebreo sabe que puede cambiar la pronunciación de esta última bab, por eso aquí lo he llamado así también Armilus, para recordar eso. Es uno de los personajes más interesantes del periodo de la Edad Media, y que la tradición, digamos, menos conocida de la literatura judía del periodo, pues recoge. Y se recoge también en otros documentos como el Midrash Milhamot HaMashiach,
que lo identifica como a quienes los gentiles llaman anticristo. Es decir, hay una identificación clara entre estos dos tipos de personajes y que cumplirían básicamente el mismo papel. De acuerdo con la enciclopedia judaica, o la enciclopedia judía, Armilus es un rey que se levantará al final del tiempo antecediendo al Mesías y será derrotado por él después de haber traído mucho sufrimiento a Israel. Y en ese sentido, por lo tanto, es un personaje muy similar a God, que es mencionado por el profeta Ezequiel. También en el Midrash Vayosha se afirma que él es el que vence a Mashiach ben Yosef, tal como lo mencionamos antes, de que es vencido por el rey de Roma, que no es nada más ni nada menos que el mismo Armilus o Armilos. El nombre parece ser que deriva de Rómulo, uno de los fundadores de Roma, según unos, o otros proponen que sea de Ahriman, el principio del mal en el zoroastrismo. Sin embargo, hay más seguridad de que se trate de una forma de trastocar el nombre de Rómulo. Otros también piensan que es un criptograma para referirse a Heraclio. Y de acuerdo al contexto y el momento en el que surge el Sefer Zerubabel, por supuesto coinciden con la revuelta judía contra Heraclio. Para consultar en torno a este libro hay mucha documentación. Esta es solo alguna dentro de las citas que aparecen, las referencias de algunos de los documentos que están aquí. Pueden encontrar muchas más. Estos son los que yo básicamente me basé. Hay muchos más. Ustedes pueden encontrar bastante más información y es interesante, pues por supuesto, ver algunos de estos despacio para poder encontrar mucha más detalles, sobre todo que se dan en torno a la historia y al momento. Yo, sin embargo, aquí, para aquellos que quieren revisar y explorar con detenimiento, voy a recomendar lo siguiente. Si quieren leer el texto hebreo en línea, pueden buscar en una página que aquellos que conocen el mundo de los libros hebreos, por supuesto, creo que ya conocen, pero aquellos que tal vez no y que apenas se están adentrando, les recomiendo mucho que busquen la página sefaria.org y allí en el buscador, está en inglés y en hebreo, busquen el siguiente documento, Otzar Midrashim, The Book of Zerubabel. Y con el 1 allí también lo pueden copiar a sí mismo y van a encontrar el documento en hebreo. Y lo pueden pues cotejar con la traducción que aparecerá a continuación y podrán explorar muchísimo más en torno a este libro. Sefer Zerubabel. Palabra dirigida a Zerubabel ben Shealtiel, gobernador de Yehudá, el día 24 del mes séptimo, en la fiesta. Allí se me mostró esta visión. Yo estaba orando ante Hashem en la revelación de la visión que tuve junto al río Kebar, mientras decía: bendito seas, Hashem, que resucitas a los muertos. Mi corazón exclamó: ¿cómo será la forma del templo eterno? Me respondió desde los pórticos celestiales una voz que me dijo: ¿eres tú, Zerubabel, gobernador de Yehudá? Respondí: yo soy tu siervo. Y salió hacia mí una voz que habló conmigo como habla un hombre con su amigo. Oí su voz, mas no vi su imagen. Me levanté a orar como al principio, concluí mi oración y me volví a casa. El día 11 del mes de Adar estuvo hablando conmigo y me dijo: acércate y pregúntame. Dije: ¿qué preguntaré? Mis días son pocos, se acerca mi fin, mis días se han cumplido. Me dijo: yo te daré la vida. Y añadió: vive. Un viento me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó a Nínive, la gran ciudad, la ciudad sanguinaria. Sentí una gran angustia. En mi desgracia me puse a rezar y alabar el nombre del Dios de Israel.
Confesé mis culpas y pecados diciendo, perdóname, Hashem, he pecado, he transgredido y he faltado, pues el dolor se había apoderado de mí. Tú eres el Dios de Israel, que hiciste todo por el soplo de tu boca, y por tu palabra los muertos resucitan. Y me dijo Hashem, ve a la casa de corrupción, al lugar de frivolidad. Me dirigí allí como se me había ordenado y me dijo, vuélvete hacia allá. Me di la vuelta y me tocó y vi a un hombre despreciado y maltratado. El hombre despreciado y maltratado me dijo, Zerubabel, ¿qué haces aquí? Y le respondí, el Espíritu de Dios me elevó sin que yo me diera cuenta y me trajo a este lugar. Me dijo, no temas, pues para darte una visión has sido traído aquí. Al oír sus palabras me tranquilicé y le pregunté, ¿cuál es el nombre de este lugar? Me dijo, esta es Roma, la grande, en cuya cárcel estoy prisionero hasta que llegue mi tiempo. Le dije, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres y qué haces aquí? Me respondió, yo soy el Mashiach de Dios y estoy aquí preso hasta que llegue el tiempo final. Al oír esto, oculté por un momento mi rostro de él. Luego volví a mirarle y de nuevo me escondí, porque tenía miedo. Pero él me dijo, no temas ni te asustes. ¿Por qué guardas silencio? Y dije, porque te he oído decir que eres el Mashiach del Dios de Jacob. Y al momento se me apareció bajo la forma de un joven de una belleza, hermosura y gracia sin igual. Le pregunté, ¿cuándo lucirá la antorcha de Israel y cuándo llegará la redención? Mientras yo estaba hablando con él de esto, se me acercó un hombre que tenía 6 alas y me dijo, ¿qué quieres preguntar al Mashiach de Dios? Dije, ¿cuándo llegará el tiempo de la salvación? Luego me dijo que él era el príncipe del ejército de Israel, que luchó contra Sennacherib y contra los reyes de Canaán, y que tendrá que luchar en la guerra de Dios con el Mashiach de Dios contra el rey insolente Armilos, hijo de una piedra, pues nació de una estatua de piedra. Siguió hablando el ángel Metatrón y me dijo, yo soy Metatrón, el príncipe de la presencia. Mi nombre es Miguel y Hashem me puso al frente de su pueblo y de los que le aman. Yo soy el que guié a Abraham por todo el país de Canaán, el que salvé a Isaac y el que peleé con Jacob en el vado de Yabok. Yo soy también el que conduje a Israel por el desierto durante 40 años en nombre de Hashem y el que me aparecí a Yehoshua en Gilgal. Y yo soy aquel cuyo nombre es como el nombre de mi maestro y su nombre está en mí. Y tú, Zerubabel, ben Shealtiel, pregúntame y te revelaré lo que ocurrirá a tu pueblo al final de los tiempos. Le pregunté, ¿quién es ese hombre? Me dijo, es el Mashiach de Dios, que permanecerá oculto aquí hasta el final de los tiempos. Yo pregunté a Metatrón, ¿cuáles son los signos que hará ese Menahem ben Abniel? Me dijo, el Shaddai dará la vara de salvación a Hepzibá, madre de Menahem, y una estrella brillará ante ella, y todos los astros desde sus órbitas lucharán. Hepzibá saldrá y dará muerte a 2 reyes. Uno será Naf, del Yemen, que alzará su mano contra Sion, y el otro Atras, de Antioquía. Estos signos tendrán lugar el año 5 durante la fiesta de Shavuot, y es un hecho cierto. Cuando sea reconstruida la ciudad, a los 420 años, será destruida por segunda vez. Y 20 años después de la deconstrucción de Roma reinarán en ella 70 reyes. Cuando hayan reinado 10 reyes, el 10º destruirá el templo y será abolido el sacrificio diario. Cuenta desde ese día 990 años y tendrá lugar la salvación de Dios, que recordará a su pueblo santo para rescatarlos, recogerlos, llevarlos y reunirlos. La vara que Dios dará a Hepzibá, madre de Menahem, será de almendro y está escondida en Recá, ciudad de Neftalí. Es la vara de Aarón, Moshe y David, rey de Israel,
y es la misma vara que floreció en la tienda de reunión, que retoñó, dio flores y produjo almendras. Eliahu ben Eleazar la escondió en Recat, que es Tiberíades, y allí también está oculto el Mashiach, hijo de Efraín. Zerubabel ben Shealtiel dijo luego al arcángel Miguel: Señor, por favor, ¿cuándo vendrá la antorcha de Israel y qué ocurrirá después de todo esto? Y me respondió: el Mashiach, descendiente de Joseph, vendrá 5 años después de Hepzibá y reunirá a todos los israelitas como a un solo hombre. Permanecerá 40 años en Jerusalén y presentarán sacrificios y serán registrados todos los israelitas según su genealogía. Entonces subirá el rey de Persia contra Israel y habrá una gran desdicha en Israel, y saldrá Hepzibá, mujer del profeta Natán, con la vara que Dios le había dado, y Hashem les enviará un espíritu de extravío y se matarán unos a otros, y allí morirá el malvado. Al oír esto, caí en rostro a tierra y le dije: dime la verdad sobre el pueblo santo. Me abrazó y me mostró una piedra con la imagen de una mujer y me dijo: con esta piedra yace Satán, y de ella saldrá Armilos, que reinará en todo el mundo sin que nadie pueda resistírsele, y todo el que no crea en él morirá por su dura espada. Atacará al pueblo de Israel con los 10 reyes de Jerusalén y dará muerte allí al Mashiach, descendiente de Joseph, junto con 16 justos, e Israel irá al exilio, al desierto. Y Hepzibá, la madre de Menahem, permanecerá allí, pero el malvado no la verá. Esta fue la lectura del libro de Zorobabel, o Zerubabel, y como vimos, pues es bastante corto y tiene muchos elementos interesantes a pesar precisamente de esta brevedad. Yo quisiera acabar simplemente por recordarles pues que se suscriban al canal, que estén muy pendientes de todo lo que va a venir, especialmente en esta sección, que es la que me imagino varios estarán viendo, y espero y agradezco a aquellos que hayan seguido hasta el final. No sin antes acotar una cosa, ¿no? Está dividida en 2 momentos, en dos apreciaciones. La primera es que vemos con este documento la importancia que tiene aquellos textos que, por más pequeños que sean o por más externos que consideremos sean con respecto al canon, tienen muchísimo que decirnos con respecto a cómo se pensaba y se creía en determinadas épocas. Y eso me lleva a lo que debo considerar y lo que a mí me parece que hay que comenzar a tratar en este aspecto, y es a tratar a la literatura apócrifa de una manera totalmente distinta y comenzar a apreciarla desde su valor interpretativo del momento, para darnos a entender el afán que los redactores de su periodo tenían al hacer este tipo de textos, pues era la manera en que ellos digamos evaluaban los acontecimientos del momento, aportándoles un valor desde la tradición. Eso me lleva a el segundo punto, que pues es dependiente de este anterior que mencioné, y es que yo considero que deberíamos llamar a esta serie de libros, más allá de apócrifos, deuterocanónicos, pseudoepigráficos y otro tipo de apelativos que se le dan. Por ejemplo, en hebreo se les llama los Sifrei Hitzonim, los libros externos. Deberíamos darle otra serie de nombres que los digamos agrupen. Yo sugiero llamarlos Sefarim Mashlim o Sifrut Mashlima, es decir, los libros que son complementarios, o la literatura complementaria por supuesto, de aquello que consideramos canónico, porque me parece que adorna, sirve para entender un poco qué se pensaba de estos libros, que son, digamos, la vara, que son la medida, y también nos ayuda a evaluar pues mucho mejor las ideas. Bueno, eso es todo. Por ahora esperen, van a venir muchas más cosas en temas del mundo hebreo. Espero que este capítulo les haya gustado
y que les prometo van a venir más libros a propósito distintos y diferentes que son conocidos dentro de la tradición y que muy poco se conoce de ellos. Un saludo pues muy grande, espero que vean nuestro próximo video y que también se acerquen a otro tipo de videos que hay aquí en este canal, que se suscriban y que inviten a otros a seguirme aquí en Paulo y sus mundos. Un saludo muy grande y espero que estén todos muy bien.